9:30 de la mañana nos acompaña Rosa Duce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank en España. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo veis la fotografía del mercado? ¿Cómo veis este entorno de codicia, ¿no?, que tiene ahora mismo al inversor, que no le cabe? Hombre, de codicia, pero es verdad que el mercado ha subido mucho y muy deprisa y sí que hay una percepción de que si ya a estos niveles, ¿no?, os merece la pena entrar o puede corregir, ¿no? Yo creo que la subida ha sido sana. La subida de final de año quizá fue muy exagerada, pensando que los tipos iban a bajar mucho, pero en estos primeros 2 meses del año realmente las subidas se han basado en beneficios. Yo creo que efectivamente puede haber un pequeño recorte, pero no estamos esperando un recorte brusco del mercado porque yo creo que los fundamentales son sólidos. Tenemos inflación a la baja, tipos que van a bajar y un crecimiento que de momento la recesión no se ve. Entonces, bueno, eso es un entorno favorable para el mercado. ¿Qué calendario barajáis en este entorno? Powell habla hoy, habla también mañana, Congreso y Senado, vemos también mañana a Christine Lagarde, pero en Estados Unidos, ¿qué calendario veis en un entorno en el que parece que la economía sigue fuerte, el empleo sigue fuerte y que no hay tampoco razón para una bajada de tipos apresurada, ¿no? No, lo cierto es que lo que no hay es prisa por bajar los tipos. Yo creo que los bancos centrales llevan ya mucho tiempo diciendo que van a bajar los tipos, pero desde luego ni tan rápido ni tanto como se está descontando en el mercado. Y el mercado se ha ajustado, porque a final de año se esperaba que bajaran hasta 150 puntos, ¿no? Y de hecho ahora estamos entre 75, 100. Nosotros de hecho siempre hemos pensado que pueden bajar 75 puntos, porque más no es necesario, como tú bien dices, no hace falta. En ese entorno, ¿pensáis que puede ser lineal el movimiento de bajada? ¿Que puede tener paradas? ¿Cómo veis el movimiento de bajada que puede hacer la Fed y en qué tiempos? Claro, yo creo que lo comentabas antes, ¿no? Vamos a ver qué dice Powell estos otros días, vamos a ver qué dice Lagarde también en la reunión del Banco Central Europeo. Los bancos centrales lo que están viendo es que la economía se está sosteniendo mejor de lo esperado, sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa la realidad es que la economía está muy débil, ¿no? Pero van a ser muy cautos a la hora de bajar, porque la inflación general es verdad que se está comportando bien, pero la subyacente sigue estando en niveles altos y además los datos que hemos visto de preliminares de febrero de inflación en Europa es verdad que son cifras más bajas, pero menos de lo esperado. Por lo tanto, van a ser cautelosos. Yo creo que probablemente empiecen a bajar como en mayo, junio, no antes. Es probable que bajen y esperen a ver cómo evoluciona el mercado y cómo evoluciona la inflación y cómo evoluciona el crecimiento y luego sigan bajando, o sea, que bajen antes del verano, después del verano y a lo mejor a final de año. Y luego efectivamente en 2025 pueden seguir bajando, pero siempre con mucha cautela. ¿Burbuja tecnológica? No, yo creo que burbuja tecnológica no. Yo creo que lo que sí es verdad que estos magníficos 7 no han subido mucho y muy deprisa y tiene la sensación de que si realmente a estos precios las valoraciones son demasiado exigentes. La realidad es que estas empresas es lógico que coticen con cierta prima porque los beneficios nos han demostrado que son empresas que tienen mucho crecimiento por delante y que tienen un potencial enorme. Es verdad que los niveles son muy altos y que por eso decía al principio que podría haber una pequeña corrección. Pero en términos de valoración tampoco están tan caras, están todavía por debajo de los niveles de 2021, porque es verdad que han subido los precios, pero también han subido mucho los beneficios. Por tanto, a nosotros en Estados Unidos todavía nos sigue gustando más ese segmento del mercado, el de las grandes empresas. ¿Cómo veis Europa y si entendéis que una parte del inversor mire a Estados Unidos en lugar de Europa en un entorno como el actual, de crecimiento de las dos economías y de riesgos? A ver, así como en Estados Unidos estamos más en un nivel más grandes valores y tecnológico, bueno, todo lo que tiene que ver con tecnológico, porque como sabe ya no están en el sector tecnología, sino que están repartidas en consumo cívico, servicios de comunicación. En Europa vemos más valor en lo que son empresas cíclicas. ¿Por qué? Pues porque el escenario que se ha descontado sí que es un escenario demasiado negativo y nuestra previsión es que la economía europea a partir de la última parte del año empieza otra vez un poco a levantar cabeza, un poco ayudada por esa recuperación que esperamos de China y también por las rebajas de tipos. En ese sentido, por tanto, en Europa nos gusta más el consumo cíclico, sobre todo consumo, porque al final estas empresas globales de consumo europeas sí que están abiertas, sí que tienen un potencial de beneficios mayor y, por tanto, consumo cíclico, industriales, también el sector bancario y el sector de seguros, o sea, más ciclo. ¿Qué le preocupa más a Rosa, a Deutsche Bank? ¿China o Trump? ¿O Bueno, los dos juntos? son preocupaciones diferentes. ¿O la unión de los dos? Digamos que son preocupaciones diferentes. China ha sorprendido mucho por su mal comportamiento. Todos esperábamos hace un año cuando quitaron... dijo un 5% de crecimiento. Claro, pero el año pasado, cuando quitaron las restricciones, ellos anuncian la retirada de restricciones a finales del año 2022 y realmente empiezan a abrir a primeros de 2023. Y lo que todo el mundo esperaba es lo que pasará, lo que ha pasado en todos los sitios, y es que cuando ese ahorro acumulado nos han dejado salir, no lo hemos gastado.
Pero en China no. En China se produce una crisis de confianza ligada sobre todo a la crisis del sector inmobiliario. Una crisis que el gobierno chino desde el principio dijo que no iba a rescatar a todas estas empresas promotoras y que lo que iba a hacer es reestructurar de forma lenta. Yo creo que ese proceso por fin ha llegado a su fin, pero es verdad que ha costado una caída muy grande en la confianza de las familias. A partir de ahora, el gobierno chino ha seguido el libro de economía, está haciendo todo lo que dice el libro de economía, política monetaria expansiva, política fiscal expansiva, intentar ayuda y reestructurar todo este sector. Y lo normal es que China empiece a recuperarse. Pero es verdad que el año 2023 ha sido un año de crecimiento bajo y que ellos mismos han puesto el objetivo del 5%. Por tanto, ellos están dispuestos a meter toda la carne en el asador para que se consiga el crecimiento. Trump. Bueno, yo creo que Trump, que efectivamente en las primarias de ayer en el supermartes parece que ha salido de nuevo, que se ha posicionado muy bien para la carrera y todo apunta que va a disputarle la presidencia a Biden, que ahí sí que no tiene ningún tipo de rival. Bueno, yo creo que son unas elecciones que se va a hablar mucho de economía también doméstica, porque Estados Unidos tiene un problema importante de política fiscal, tiene un problema importante de deuda, el techo de deuda se alcanzó y lo tienen aparcado y congelado hasta enero de 2025. Biden, a muchas de las medidas que quería hacer Biden no las ha podido hacer. Por tanto, en esta carrera electoral se va a hablar mucho de política interna y a nivel de política externa, efectivamente, pese a las cosas que comentaba ayer que Trump, que no hubiera habido guerra en Ucrania o no hubiera habido ningún tipo de ataque a Gaza, la realidad es que las cuestiones geopolíticas van a seguir encima de la mesa. Lo que yo creo que no van a tener tanto papel como tuvieron en la primera presidencia de Trump, si es que Trump gana, son los aranceles, porque esto ya, yo creo que toda esa política arancelaria ya se impuso. Él llegó a un acuerdo a finales de 2019 con China para ese acuerdo arancelario que no se ha podido implementar porque llegó el COVID. Por tanto, no creo que los aranceles y el comercio sea tan importante como mucho más la geopolítica y sobre todo las zonas de influencia, porque la cadena de producción está repartida por todo el mundo y ahora hay muchos países que tienen mucho que decir, ¿no?, en este tipo de producción. Renta fija, ¿qué hacemos alargamos plazo, nos quedamos en plazos cortos, seguimos manteniendo una parte de objetivo en efectivo? ¿Cómo lo ves? A ver, renta fija se ha convertido en el corazón de las carteras. Nosotros lo decimos siempre, porque claro, desde el año 2008-2009 hasta la pandemia, hasta que han empezado a subir los tipos, la renta fija había desaparecido, la renta fija de calidad, porque claro, si querías rentabilidad, la renta fija de calidad pues te daba o cero o negativo. Por tanto, se convierte un poco en el corazón de las carteras de una cartera media, ¿no? Una cartera media, pues el peso de la renta fija más corporativa de calidad, pública de calidad, tiene cada vez más sentido. Y por tanto nosotros estamos sobrepesados ahí. La única diferencia y el único cambio que hemos hecho estratégico desde hace 4 o 5 meses es que efectivamente, como bien has dicho, hemos alargado la duración de las carteras. Lo que hemos hecho es, teniendo en cuenta un escenario de rebajas de tipos de interés, pues ir a muy corto plazo, lo que te implica es que cuando te vaya a vencer ese producto, la reinversión va a ser unas rentabilidades mucho más bajas. Por tanto, casi te interesa tener plazos medios entre 4 o 5 años porque te garantizas, efectivamente, ahí, ¿no?, y te garantizas esta rentabilidad. Además con calidad, o sea, con bonos de calidad. Dentro de renta fija, high yield, investment grade, ¿qué veis mejor? Pues eso, más renta fija de calidad, vale. Renta fija corporativa de calidad, luego pública y luego si quizás high yield y ahora mismo un poco menos emergentes, pero quizás porque hasta que no se solvente el tema de China, esto puede generar mucha volatilidad. Renta variable. Miramos a emergentes un poco más. China es un desastre. Nos quedamos en Estados Unidos o pensamos que Europa puede recuperar parte del terreno. Ayer hablaban varios analistas, decían, bueno, la opción de las 5 magníficas europeas. No tienen que ver nada con las 7 magníficas. No, se habla de las granolas también, que hay muchísimas, sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? A ver, nosotros en las carteras ahora mismo lo que tenemos es una posición neutral en renta variable, pensando que efectivamente puede haber una pequeña corrección. Probablemente si recorta, incluso podría ser el momento de entrar, pero bueno, ahora mismo estamos un poco cautos y con una posición neutral. Y dentro de esa posición neutral estamos más sobrepesados en renta variable americana y infrapesados en renta variable emergente y neutrales en Europa. ¿Cómo puede derivar esto? Bueno, pues si efectivamente la situación en China mejora y la bolsa china recupera, de hecho en febrero han tenido un buen comportamiento, pues lo lógico es que esa posición en emergentes pues se vuelva a colocar en neutralidad y tengamos una posición un poco más alta también en emergentes. Pero de momento estamos un poco cautelosos y creemos que quien dirige el mercado son las bolsas americanas y por tanto tenemos ese sobrepeso en Estados Unidos. ¿Oro y Bitcoin? ¿Hacemos algo con eso para terminar? A ver, el problema es que, claro, sí, pero lo que nosotros decimos siempre es
que el problema del Bitcoin y todo lo que tiene que ver con estas monedas digitales, ni siquiera son divisas digitales, porque las divisas digitales son las que están preparando los bancos centrales, ¿no? Y que tienen un respaldo del Banco Central. El problema de todas las criptomonedas es que primero son muchas, no todas van a sobrevivir, y luego hay mucha especulación. Por tanto, para un inversor medio nosotros seguimos pensando que no es la mejor alternativa porque hay muchísima especulación detrás. Muchísimas gracias, Rosa Dulce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank en España. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros también, gracias. 9:41 de la mañana.